Les invito a abrir sus Biblias en Salmos capítulo 22. El Salmo 22, voy a dar lectura los primeros 5 versículos de este Salmo. Dice así la palabra del Señor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Les invito, hermanos, a orar. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. Hemos llegado al tiempo sagrado de la exposición bíblica, Padre. Úsame con poder. Que tu Espíritu Santo dirija mis palabras, Señor, y que uses tu palabra para traer consuelo a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Uno de los sentimientos más aterradores que puede experimentar un ser humano cuando es pequeño es el sentimiento de lejanía de los padres. Viviendo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, yo tenía 5 años de edad. Durante muchas ocasiones, a esa edad yo acompañaba a mi padre a recoger a la escuela a mi hermano mayor. La escuela no estaba realmente muy lejos de la casa, así que yo a esa edad pues estaba realmente a unas 3 cuadras de la casa. Yo conocía el camino. En una ocasión se me ocurrió ir a la escuela a ver a mi hermano a esa edad. Y me salí de la casa sin que mis padres se dieran cuenta. Ellos no se dieron cuenta que yo me había ido. Llegué a la escuela, no vi a mi hermano, encontré a uno de sus compañeros que yo ya ubicaba, me identificó, él vivía enfrente de la escuela. Me entretuve en casa de ese niño, pasó el tiempo y después lo mandaron a un mercado y a él se le hizo fácil acompañarme. Yo creo que él suponía que mis padres iban a llegar a su casa a recogerme, que mis padres iban a ir por mí a su casa a recogerme. Así que, bueno, pues que me llevo a Iván, al hermano de mi amigo, pero en el mercado lo perdí de vista. Y era una multitud de gente. 5 años tenía yo. Y de ese lugar, de ese punto, yo no sabía regresar a mi casa. Estaba perdido en la segunda ciudad más grande de este país. Y el sentimiento aterrador lo empecé a experimentar. Yo no sabía la dirección, me vio llorando una anciana. Ahí me dijo, estás perdido, ¿verdad? Le dije, sí. ¿Y dónde vives? Yo no sabía la dirección. Lo único que sabía y recordaba y tenía en cuenta es que mi mamá, siendo enfermera, trabajaba en la clínica 14 del Seguro Social del IMSS, que estaba ahí cerca. Entonces, unos niños que andaban en bicicleta, que vivían frente a ese mercado, me empezaron a llevar a la clínica, llegamos, y pues al no estar mi mamá ahí, yo ya ubicaba esa avenida, porque esa avenida Río Nilo es la avenida que conecta el templo, la iglesia, con la casa. Entonces me empecé a ubicar y empecé a caminar, según yo, rumbo a mi casa. Y fue justamente ahí en esa avenida que mis padres me encontraron. Y es una experiencia que mi madre no se quiere acordar, nunca. El Señor me protegió, su gracia me guardó en esa ocasión. Pero es un sentimiento aterrador sentirse abandonado. Mis padres no me abandonaron en esa ocasión. Yo, por imprudente, me salí de mi casa. Pero sentir la lejanía de los padres es uno de los sentimientos más aterradores que alguien puede experimentar. Este salmo, el Salmo 22, mis hermanos, algunos lo han llamado el quinto evangelio. Otros lo han llamado
También, por ejemplo, Carlos Spurgeon, en su obra monumental, El Tesoro de David, que es un comentario a los Salmos, le llama el Salmo de la Cruz. Y todo parece indicar que este salmo, a diferencia de otros, no habla de una experiencia que David haya vivido, sino que David, inspirado por el Espíritu Santo, está escribiendo con sumo lujo de detalles los sufrimientos de Cristo en la cruz. Recordemos, David se le llama profeta. Pedro en su predicación en Pentecostés le llama profeta. Así que Dios le está aquí profetizando a David los sufrimientos del Mesías. Estas palabras, y acaba de pasar Semana Santa, fueron una de las 7 palabras o frases que Jesús pronunció desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si ustedes ven en sus Biblias, pueden ver aquí un encabezado en el Salmo y dice, al músico principal. Y dice sobre Ajelet Zahar. Estas palabras, hermanos, Ajelet Zahar, significa la sierva de la mañana. Y era la tonada de alguien, de alguna melodía popular conocida en aquella época. Entonces, este salmo, estas palabras, debía cantarse con la melodía conocida como la sierva de la mañana. Y también se ha estudiado, hermanos, que hace referencia a que era justamente en la mañana que los cazadores salían en busca de estos animales para cazarlos. Y esto tiene bastante relación con lo que está describiendo este salmo, porque este salmo habla justamente del peligro de ser torturado o sacrificado. Usted puede ver, por ejemplo, el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Y vean, note esto, horadaron mis manos y mis pies. La crucifixión, hermanos, no existía como instrumento de tortura en la época de David. Esta se inventaría siglos más tarde, en la época de los romanos. Pero David está aquí describiendo los sufrimientos del Señor. En este salmo están representados de una forma muy viva los sentimientos de un hombre piadoso, sufriente, en tristeza y en liberación, clamando al Señor encarecidamente por el socorro divino. Y este salmo está fundado, este clamor está fundado en la relación del autor con Dios. Pide ayuda a causa del peligro inminente. Pero ¿cuál es la enseñanza de este salmo para nosotros el día de hoy? Y hay una pregunta que este salmo responde. ¿Qué es aquello que rompe el aparente silencio de Dios cuando pasamos por pruebas? Esa es la pregunta que este salmo responde. Y este salmo nos habla de 3 realidades. La primera realidad es la del silencio de Dios. Ese es el título de este mensaje, hermanos. Hoy hablaremos del silencio de Dios. Pero este salmo nos habla de que en el silencio de Dios, Dios revela, hermanos, y nos recuerda, fíjense qué paradoja, en su silencio, Dios nos recuerda su santidad. Y en tercer lugar, en su silencio, hermanos, Dios nos recuerda su presencia. Pero pensemos por un momento, ¿qué es este silencio de Dios? Los primeros 2 versículos dicen, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. La única ocasión en que nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal no se dirigió a Dios como Padre fue en esta ocasión cuando estuvo en la cruz. Él estaba, en esta ocasión recordemos, Él estaba cargando
todo el peso de nuestra culpa por el pecado, por nuestros pecados. Él estaba siendo castigado por nuestra culpabilidad. Y más allá de la tortura física, que fue terrible, fue el abandono. Escuche bien, el abandono de parte de Dios Padre, el tormento más grande de su alma. Esa era la copa por la cual Jesús pidió en el huerto de Getsemaní: si es posible, pase de mí esta copa. Cristo bebió, completa y hasta el fondo, la copa de la ira de Dios, para que tú y yo podamos gozar de su comunión. Elizabeth Barrett, citada por el comentarista bíblico William MacDonald en su comentario a este salmo, lo dice de esta forma, una forma muy poética: abandonado, Dios separarse podía de su propia esencia, y el pecado de Adán, quitado entre el justo y el Padre. Sí, y una vez sonó el grito huérfano de Emanuel, y subió solo y sin eco: Dios mío, desamparado estoy. Subió de sus santos labios en medio de su creación perdida, para que jamás ningún creyente tales palabras tuviera que usar. Y es que el abandono, mis amados, el abandono del Hijo de Dios por parte de su Padre, no fue solamente, escúcheme bien, no fue solamente una sensación subjetiva. No se trató solamente de una percepción o un sentimiento. Ese abandono fue real, fue auténtico. Esta experiencia que he compartido con ustedes, que yo viví en mi infancia, hermanos, yo no fui abandonado por mis padres. Yo me salí de mi casa en un acto de imprudencia, pero al sentirme lejos y con la posibilidad de no volverlos a ver, sentí esa distancia y fue un sufrimiento tremendo, pero nada se compara con lo que experimentó Jesús en la cruz, porque Él experimentó un abandono real por causa de su Padre, por causa de nuestros pecados, porque Él estaba siendo castigado. Dios Padre tuvo que darle la espalda porque Jesús estaba siendo nuestro sustituto en la cruz. ¿Cuántas veces, mis amados, en nuestra vida cristiana, nosotros, tú y yo, hemos pasado por momentos en los cuales nos hemos sentido abandonados por Dios? Seguramente, muchas veces. Yo lo he experimentado. Clamo a Dios y parece que no hay respuesta. Pareciese que no escuchara nuestras oraciones. Pareciese que Dios se alejara de nosotros y simplemente a lo lejos viera nuestro sufrimiento, nos viera sufrir de lejos. Señor, ya respóndeme. Dime sí o dime no. Pero dime algo, porque tu silencio es más difícil que soportar. Ahora, amado y hermana, déjame decirte algo. A diferencia del abandono real que sufrió nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el Padre, ese silencio que tú y yo a veces experimentamos, ese silencio divino, ese solamente es una emoción, no es un abandono real. Dios Padre jamás nos abandonará. Él abandonó a su Hijo en la cruz para que nunca nos abandonara a ti y a mí. El silencio de Dios que tú y yo llegamos a experimentar a veces no se trata de un abandono de Dios. Para aquellos que hemos sido reconciliados por Dios por el sacrificio de Jesús, tenemos esta promesa que está en Romanos 8. Y le invito a ir a Romanos 8 del 35 al 39. Dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo?
tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Cristo experimentó el silencio de Dios como un abandono real para que tú y yo jamás experimentemos un abandono real de parte de Dios. Si Dios Padre nunca hubiera abandonado a su Hijo en la cruz, tú y yo, déjame decirte esto, tú y yo estaríamos condenados para siempre al abandono justo de Dios. Pero me dirás entonces, ¿por qué si soy un hijo de Dios, a veces siento como si Dios se haya olvidado de mí? ¿Por qué en ocasiones he sentido como si Dios ya no me escuchara? Como si Dios no tuviera ningún tipo de relación conmigo. ¿Por qué esta prueba se ha prolongado tanto? La respuesta a estas preguntas realmente no las podemos contestar con sabiduría humana. Cada experiencia es una experiencia específica del trato de Dios con nosotros. Pero cada aparente silencio de Dios es en el plano emocional, es una percepción. Son percepciones subjetivas que Dios usa para ayudarnos. Forman parte de la prueba, hermanos. Forman parte del trato de Dios con nosotros. Y a veces Dios permanecerá en silencio hasta que tú y yo estemos listos a escuchar. En medio de una prueba, a veces Dios permanecerá en silencio hasta que estés listo a escuchar. Pero este salmo también nos habla de la santidad de Dios. Vean el cambio, el giro que da en el pasaje. En el versículo 1 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Hasta aquí, hermanos, es una queja que aquel Hijo de Dios, aquel hombre que ha sido redimido por Dios, está exclamando, pero hay un cambio, hay un giro en el versículo 3. Note. Pero, estas palabras, hermanos, son sumamente importantes al estudiar la Biblia. Los pero en la Biblia indican un cambio de dirección, un giro en las circunstancias. Y aquí hay un pero que en realidad es una bendición. Este pero es una bendición. Dice, pero tú eres santo. Y el cambio de dirección lo da uno de los atributos de Dios. Si hay algo que rompe ese silencio de Dios, hermanos, es recordar quién es Dios. Nosotros los cristianos no nos basamos en emociones, en percepciones subjetivas. Es que hoy no siento la presencia de Dios, siento que Dios no me escucha. Pero esas son percepciones. Basémonos nuestra confianza en quién es Dios. Y este salmista recuerda, en medio de su aflicción, en medio de ese aparente silencio, dice, pero tú eres santo. Note que el consuelo en medio de la tribulación no vino de considerar otros atributos divinos como su amor, que es verdad, Dios es amor. No vino de considerar su misericordia, que es verdad.
Dios es misericordioso. El consuelo vino por considerar su santidad. Ahora, ¿qué te imaginas, hermano y hermana, cuando piensas en la santidad de Dios? ¿Qué viene a tu mente? Muchos que vengan de un contexto romanista quizá podrán pensar en alguna figura piadosa con rostro muy afeminado y con una actitud en su rostro de piedad, y asemejan eso a santidad. Quizá eso es lo que popularmente piensa la gente, pero ¿qué pensaba un judío o qué le venía a la mente a un judío cuando pensaba en la santidad de Dios? Realmente no era algo muy grato, hermanos. Realmente la santidad de Dios generaba un sentimiento aterrador en el pensamiento judío. Isaías, por ejemplo, cuando yo escuchara a los querubines cantar Santo, 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 en esa visión que tuvo en el templo, Isaías sintió que en cualquier momento sería exterminado, desintegrado por Dios. Hoy cantamos ese bello himno, Santo, 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 y algunos llegan a dormirse. Pero realmente la santidad de Dios no debe de hacernos indiferentes a ninguno de nosotros, porque si Dios es santo, los seres humanos están en problemas. Generalmente asociamos la santidad de Dios con su perfección moral, y eso es correcto. Decir que Dios es santo es decir que Él es perfectamente, infinitamente apartado del mal. Y no solamente del mal, sino también de los que hacen el mal. La santidad de Dios, sin embargo, tiene otra connotación. Decir que Dios es santo es decir que Dios es muy diferente a nosotros. Que existe una infinita distancia entre lo que Dios es y lo que nosotros somos. Dios es santo, y el salmista está diciendo, pero tú eres santo. La santidad de Dios, hermanos, exigió la cruz. La santidad de Dios exigió el castigo del pecado. Y ya hemos dicho, hermanos, que Dios, al ser santo, Él no podría perdonar nuestros pecados. Dios no perdona los pecados así porque sí. Dios no perdona los pecados en un arrebato de emoción, como tipo, o de compasión, como una especie de abuelo consentidor. Un abuelo que le dice a su nieto, está bien, hijito, te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. No, ese no es el fundamento del perdón de Dios. Dios, para perdonar nuestros pecados, debió haberlos castigado, y los castigó en su Hijo Jesucristo. Eso significó la cruz. El salmista dice, pero tú eres santo. Cuando tú experimentes el silencio de Dios en medio de una prueba, recuerda esto en tu oración. Dile a Dios, Señor, no siento tu presencia. Siento como si estuvieras lejos, pero tú eres santo. Dios es santo. Y el hecho de que Dios sea santo nos recuerda que Él sigue siendo Dios. Él sigue estando en el trono. Él sigue estando gobernando, y Él sigue estando en control de la situación. A veces no vemos como si no hubiera respuesta. Vemos que no se define nuestra crisis por la que estamos pasando, ni en un sentido ni en otro, pero recuerda, amado y amada, Dios es santo. Él sigue en su trono, Él sigue en control. Dios sigue siendo Dios. El silencio de Dios no significa inactividad. El silencio de Dios no significa que Dios perdió el control de la situación. Dios estaba en control cuando su Hijo Jesucristo estaba clavado en la cruz.
y también sigue en control en medio de tu crisis que estás pasando, en medio de tu enfermedad, en medio de tu situación difícil. Dios está en control. Pero este salmo nos recuerda también otra gran verdad. El silencio de Dios no solamente nos recuerda su santidad, sino que también el silencio de Dios nos recuerda su presencia. Note, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Algo que debemos tener muy claro y aprender acerca del silencio de Dios es que el silencio de Dios no solamente no significa inactividad, sino que el silencio de Dios no significa ausencia. El silencio de Dios no significa ausencia. Dios habita entre las alabanzas de su pueblo. Si la santidad de Dios nos habla de su trascendencia, es decir, de lo infinitamente distinto que Él es de nosotros, hermanos, la Biblia también nos habla de la cercanía de Dios. ¿Recuerdan el Salmo 113? El Salmo 113 nos habla que Jehová es excelso, es alto, es grande. Podemos ir al Salmo 113, que nos habla de estas dos realidades de nuestro Dios. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso, note esto, excelso sobre todas las naciones es Jehová. Sobre los cielos su gloria. ¿De qué nos habla? De que Dios es grande. Dios es infinitamente distinto a nosotros. El 5 habla de eso. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Pero a partir del 7 empieza a hablar de la cercanía de Dios. A pesar de lo excelso que es Dios, Él interviene en los asuntos de la tierra. Levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo, hace habitar en familia la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Dios es excelso, Dios es santo, pero también Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. ¿Y qué es una alabanza, hermanos? La alabanza es el reconocimiento que el Hijo de Dios da de quién es Dios. Así que cada vez que tú y yo cantamos o expresamos con nuestros labios lo que Dios es, lo que Dios ha hecho y los atributos de Dios, entonces estamos alabándolo. Todos aquellos himnos que exaltan quién es Dios se pueden considerar himnos de alabanza. Y es en la alabanza en donde Dios habita. Las pruebas, mis amados, son muy buenos momentos para alabar a Dios. ¿Qué hacer cuando Dios guarda un aparente silencio en medio de la prueba? Alaba a Dios. Alaba a Dios. ¿Sientes que Dios no está presente contigo en medio de tu sufrimiento, en medio del dolor? ¿No sientes la presencia de Dios? ¿Sientes que Dios guarda silencio? Alábalo. Alaba a Dios. No me gusta utilizar muchas ilustraciones acerca de mí, pero en esta ocasión quisiera compartir con ustedes, a manera de testimonio, que cuando pasé por la enfermedad del COVID, ustedes saben, necesité oxígeno, me sentí muy mal, muy grave, y ahora llegó momentos, hermanos, durante esa prueba, que experimentaba en un momento como un silencio de Dios, como una ausencia de Dios. Y yo oraba y clamaba al Señor y sentía como si mis oraciones no pasaran del techo. Incluso hay un himno antiguo que yo empezaba a cantar y lo cantaba con lágrimas. Quizá algunos de ustedes conozcan este antiguo himno. Le decía a Jesús: habla Jesús amante, habla a mi corazón en tonos delicados de amor y de bondad.
Constante a la derecha te siento estar de mí, y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Y el coro de este bello himno dice: yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga a mis oídos que no me has de dejar. Y en medio de esta crisis, hermanos, y de este aparente silencio de Dios, Dios me habló. Ahora no pienses que fue una voz audible, ni una visión, ni nada de eso. Pero sentí que Dios me guiaba a cambiar mi oración. Y en lugar de petición, empezar a agradecer. Y en medio de la gravedad, empecé a encontrar muchos motivos para alabar a Dios. Le agradecía por cada día nuevo, que yo me imaginaba el día anterior que no iba a amanecer vivo. Veía y decía: amanecí, gracias Señor. Le agradecía por el suministro de oxígeno que estaba entrando a mis pulmones. Le agradecí por mi esposa y todo su servicio y sus cuidados maravillosos que tuvo. Le agradecí por mi hija, le agradecí por mi iglesia, por ustedes, hermanos, por sus oraciones, por su amor. Me di cuenta, hermanos, que en medio de la prueba tan dura había tantos motivos para alabar a Dios. ¿Y saben qué pasó, hermanos? Cuando empecé a alabar, el silencio de Dios se rompió y empecé a experimentar la presencia de Dios. ¿Quieres sentir la presencia de Dios en medio de la prueba, hermano? Alábalo. Alaba a Dios. Pero es que no me siento con deseos de alabar en medio de este sufrimiento. Aún así, alaba a Dios. Déjame decirte, amado y amada, aunque tú sientas que Dios te haya abandonado, Él no te ha abandonado, ni te abandonará. Porque un día Dios Padre decidió abandonar en la cruz a su Hijo para que tú nunca experimentes el abandono de Dios. No importa cómo se ponga la tormenta, no importa si el dolor de mañana es aún peor que el de hoy, tú alaba a Dios. Dios no te ha abandonado. El silencio de Dios nos recuerda entonces, hermanos, que Dios es santo. El silencio de Dios nos recuerda que Él sigue siendo Dios, que Él sigue en el trono, que Él sigue gobernando y en control de la situación. Y el silencio de Dios también nos recuerda que Él está presente en las alabanzas de su pueblo. Es en la alabanza cuando Él manifiesta su presencia. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en la cruz tú abandonaste a tu Hijo, Señor, cuando Él cargaba con nuestros pecados. Y esto, Señor, garantiza que a nosotros nunca nos abandonarás. No te dejaré ni te desampararé, dice tu palabra. Y de esa promesa nos aferramos, Señor, y confiamos. A ti encomendamos a nuestra amada familia Maldonado. Y sabemos, Señor, que tus promesas con ellos son fieles y verdaderas. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano. Thank you, Pastor Iván, for this